Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Del Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 456, vamos a reflexionar por qué el Verbo se hizo carne, como todo ha sido hecho por Él y en Él. Con el credo niceno constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Así es, el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, se restablecía por la muerte y resurrección en Cristo. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos a un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar a nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? San Gregorio de Niza. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Esto se manifestó, el amor de Dios que nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena: escuchadle. Él es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos hijos. Unigenitus, Dei filius, suave divinatis, volens nos esse participes, naturam nostram. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiendo héchose hombre, hiciera dioses a los hombres. Santo Tomás de Aquino. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido la naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. La carta a los Filipenses dice: «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, cuando siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios,
sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. La carta a los hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Esta es la alegre convicción de la Iglesia, desde sus comienzos cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Primera de Timoteo 3:16. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Así es, no podemos separar la naturaleza de Jesús. El acontecimiento único, totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios, que no significa que Jesús sea una parte Dios y una parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió de defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Fue el docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, que es venido en la carne. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza, en griego homoousion, que es Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una substancia distinta a la del Padre. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el Tercer Concilio Ecuménico, reunido en Éfeso, en el año 431 confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que ha asumido y hecho suya desde la concepción. Por eso el Concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser, con toda verdad, Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado en ella su naturaleza divina, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Concilio de Éfeso, Cirilo de Alejandría. Los monofistas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentando a esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó
en el año 451. Siguiendo pues a los padres, a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo consubstancial con el Padre según la divinidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Concilio de Calcedona. Después del Concilio de Calcedona, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el Quinto Concilio Ecuménico en Constantinopla, en el año 553, confesó a propósito de Cristo que no hay más que una sola Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. Él, que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios, verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios y que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era. Canta la liturgia romana, y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta: Oh Hijo unigénito del Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio, te hiciste hombre, y en la cruz, con tu muerte venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Oficio bizantino de las horas. Es importante que comprendamos que hay una diferencia importante entre decir que la naturaleza humana ha sido asumida y no absorbida. Nos señala así el Concilio Vaticano II, puesto que en la unión misteriosa de la Encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia, de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de
uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma, como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con la voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Concilio Vaticano II. El alma y el conocimiento humano de Cristo lo vamos a comprender en el siguiente texto. Apolinar de la Odisea afirmaba que Cristo, el Verbo, había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Esta alma humana del Hijo de Dios asumió y está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, como lo señala el Evangelio de Lucas, e igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en la condición de esclavo. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se habría revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino por en cuanto estaba unida al Verbo. La naturaleza humana, en cuanto estaba unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. San Máximo Confesor. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato de que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Debido a su unión con la sabiduría divina, en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Así es, gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. La voluntad humana de Cristo, de manera paralela, manifiesta la Iglesia y confesó en el Sexto Concilio Ecuménico que Cristo posee dos voluntades, dos operaciones naturales, divina y humana, no opuestas sino cooperantes, de forma que el Verbo, hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. El verdadero cuerpo de Cristo.
Como el Verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso, se puede pintar la faz humana de Jesús en el Séptimo Concilio Ecuménico, donde se reconoce que es legítima su representación en imágenes sagradas. Al mismo tiempo, la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto que, pintados en una imagen sagrada, pueden ser venerados, porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella. Concilio de Nicea. Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. La carta a los Gálatas. Nos ha amado a todos con un corazón humano, y por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Pío XII. Así, con estos textos hemos conocido que en el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, que es la palabra eterna, es decir, el Verbo e imagen sustancial del Padre, se hizo carne, sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Ahora sabemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. También sabemos que Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. Que Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia, una voluntad humana, perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y voluntad divinas, que tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo. Y también sabemos que la encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo, Jesucristo nuestro Señor.